Hola, ¿qué tal? Aquí el doctor San Agustín en directo para hablar del coronavirus. Vamos a empezar con el tema para hacer una actualización. Hice un vídeo la semana pasada y bueno, quería seguir con el tema. La fecha de hoy es 7 de marzo de 2020. Es importante porque los acontecimientos transcurren muy rápido y bueno, es importante tener en cuenta el día en el que se dan los datos. Iré actualizándolo conforme vaya pasando el tiempo y reflexionando sobre el tema. Entonces me parece importante porque en una sola semana o 7, 8 días ha cambiado bastante la situación. Ya dije que era importante el tema porque para el coronavirus este nuevo, el SARS-CoV-2, o el nombre de la enfermedad es COVID-19, no teníamos un tratamiento específico, no hay. Parece ser que el mes que viene saldrán los resultados de los primeros ensayos clínicos, pero tampoco hay vacuna y tampoco sabemos cómo va a actuar el virus. Entonces, de ahí la importancia de la situación. Ahora bien, ¿es grave? Yo creo que sí, que es un tema de salud pública bastante grave, lo voy a argumentar. Y bueno, antes de empezar, simplemente dar algunos de los datos que hay en la Johns Hopkins. El total de casos confirmados son 105.559, muertes 3.555 y recuperados 58.354. En España, ahora mismo aquí lo que ponen, las cifras van oscilando, o sea que tampoco hay, no tengo muy claro yo el número de cifras, pero ahora en directo, en este momento, pone que hay unos 500 casos en España, ya ha habido 10 muertes. Normalmente las muertes, por lo que parece, son personas de edad avanzada, de más de 70 años, o normalmente más de 80 y algunos más de 90 años. En Latinoamérica, la semana pasada apenas había ningún caso, creo que había 1 o 2 en México, dije, en Brasil, pero veo que han aumentado. No voy a entrar en país por país porque llevaría mucho tiempo. Entonces, bueno, yo digo que es grave la situación, es una situación que creo que se ha de tomar en serio y lo voy a argumentar. Si miras el vídeo que hice hace 5 semanas, dije que había un caso sospechoso en España. 4 semanas después hago otro vídeo y había 31 casos sin ningún muerto. Y han pasado 8 días. Ayer estuve mirando el vídeo y viendo el número de casos, había 400 y pico, pero ahora miro y hay ya 500 casos y 10 muertos. Es decir, bastante el crecimiento en una semana, pues 7, 8 días ha sido exponencial. O sea que esto va muy rápido y da la impresión de que vamos por detrás. A mí me da la impresión de que vamos por detrás del avance del virus. O sea que calculo que en una semana, si seguimos así, pues podría haber perfectamente 3.000 o 4.000 casos en España y tampoco sería raro pensar que desgraciadamente hubieran 30 muertos. ¿Y en 2 semanas qué puede pasar? Pues no tengo ni la más remota idea, pero si no se toman medidas más agresivas, prefiero no pensarlo. Entonces, aquí en este vídeo me gustaría analizar un poquito el porqué de la gravedad de la situación en cuanto a porcentajes de mortalidad, el R0, que es el número reproductor básico, luego comentar el tema de los sanitarios específicamente y al final específicamente el tema de la atención primaria, porque al fin y al cabo yo soy un médico de familia que trabaja en atención primaria en el sistema público. Entonces creo que es interesante que tome estos temas, que los toque. Entonces la mortalidad en principio se dijo que en Wuhan era de un 3,5%. Al ir pasando el tiempo y extenderse el virus al resto del mundo, se ha visto que la mortalidad parece ser que se acerca más a un 1%. Y si nos vamos a países como, por ejemplo, Corea del Sur, que es el segundo en número de casos y que han sido muy agresivos a la hora de detectar casos, parece ser que han hecho los test a unas 120.000 personas dentro de su país y han detectado más de 6.000 casos y a ellos les sale una mortalidad más baja, de un 0,8%. Algunos dicen 0,8, algunos 0,6%, 1%, en fin, hay que tomarse con pinzas estas cifras porque como hay muchos casos, un 80 y algo por ciento de casos leves, puede ser que no se detecten y entonces esto disminuya conforme se vayan detectando más casos, el porcentaje de mortalidad sea un poquito más bajo. Entonces, claro, esto, así dicho de esta manera,
queda un poco que no sabes cómo interpretarlo. Entonces, para que nos hagamos una idea, la mortalidad de la gripe normal suele ser de un 0,1%. En algunos casos, en algunos años, el porcentaje ha sido mayor, pero suele ser un 0,1%. En el caso del coronavirus, si es un 1%, quiere decir que la mortalidad sería un 10% mayor. Si es un 0,8 o un 0,6%, es 8 veces más mortalidad que una gripe normal. O sea que esto ya empieza a ser preocupante, ¿no? Nuestro SARS-CoV-2, el que causa el COVID-19, puede tener una mortalidad 8 a 10 veces mayor que la gripe normal. Entonces, esto ya parece preocupante. Claro, utilizando este porcentaje de mortalidad y trasladando y haciendo cálculos con la mortalidad, el número de muertos que hay en España, resulta que la primera muerte que nos encontramos por coronavirus en España, resulta que es una persona que murió el 13 de febrero en Valencia. Se descubre el 5 de marzo en un análisis retrospectivo que estaba infectado por coronavirus, es decir, 2 semanas después, un momento en que en España había muy pocos casos. Fue antes que el último vídeo, que en el último dije 31 casos, o sea que el 13 de febrero no sé cuántos casos habría en España, pero muy pocos. O casos detectados. Pero claro, si decimos que la mortalidad es de un 1%, eso quiere decir que si había una persona en ese momento muerta, es posible que hubiera 100 casos por ahí circulando y que han estado circulando sin que lo sepamos. Si la mortalidad es un 0,8%, parece que la situación es mejor, perdón. O sea, es decir, que hay menos mortalidad, pero esto implicaría que seguramente circulando hay 120 casos. Pero claro, en Valencia dicen que hay, creo que he visto hace un momento que eran específicamente 30 casos. A mí me cuesta creer que no haya más. Y lo que no quiero decir es que haya 100, 120 o más casos en la zona este de Valencia, pero puede ser que se hayan desplazado por España. O sea que los números a mí no me cuadran. O sea que la impresión que me da por eso es de que vamos claramente por detrás de nuestro amigo el SARS-CoV-2, amigo o enemigo. Si vamos a la situación actual, decimos que hay 10 muertos. Acabo de leer hace un momento. Bueno, pues si hay 10 muertos y la mortalidad es de un 1%, eso significa que tendría que haber 1000 casos, pero hay 500 detectados. O sea que las cuentas no salen. Si la mortalidad es un 0,8% y hay 10 muertos, en este caso tendrían que haber 1200 casos, pero dicen que hay 500. Entonces, una vez más, a mí me da la impresión de que vamos por detrás del SARS-CoV-2. O sea que esto a mí no me pinta bien, no tiene buena pinta. Esto, claro, también he de decir que esto hay que tomarlo con pinzas, porque es una estadística que puede ser, estas cifras pueden ser mayores o menores y puede haber circunstancias en el país particulares que hagan que quizá esto sea más o sea menos. Pero la impresión que da, si tenemos en cuenta los datos que dan de mortalidad, y si no me equivoco al hacer los cálculos, me lo ponéis en los comentarios. Si queréis que el razonamiento matemático me parece que siempre lo hago mal, pues me lo decís. Claro, esto por una parte, el tema de la mortalidad y hacer estos cálculos. Luego tenemos el R0, el número reproductor básico o la tasa de replicación, que en el caso del SARS-CoV-2, o sea, el que causa el COVID-19, dicen que es de un 2,5. Algunos expertos dicen que piensan, teniendo en cuenta lo que ha pasado en Italia y lo que parece ser que está pasando aquí y va a pasar, es que el número es mayor. La tasa de replicación quiere decir que cada una persona que haya infectada puede contagiar de media a 2,5. Esto es una media, quiere decir que puede haber personas que no contagian a nadie y otras que contagian a 20. Es una media. Entonces, esto, claro, esto si no se hace nada, o sea, si se deja en libertad del virus no se toma ninguna medida de contención. Ahora bien, ¿y la gripe normal qué R0 o qué número reproductor básico tiene? Pues el tema es que la gripe tiene un 1,3. Entonces, si comparamos 1,3 con 2,5, resulta que, o más, que es lo que opinan algunos, es que resulta que tenemos un virus que es 6, 7, 8 veces más letal que la gripe y además que se replica o que se contagia pues casi al doble de tasa de replicación. Entonces, claro, la situación parece un poquito
preocupante, ¿no? Es lo que me parece a mí al hacer el análisis matemático, que es un análisis matemático muy simple, que lo puede hacer cualquiera. O sea, mortalidad 6 a 10 veces mayor y casi una doble capacidad de transmisión. Entonces, eso es un problema. Y si vamos a números absolutos, si una gripe normal, por ejemplo, en España, cada uno tendría que hacer el cálculo en su propio país, tiene o causa unas 1000 muertes directas, porque indirectas son muchas más. Claro, si este virus se replica mucho más rápido, hay muchos más casos y provoca más mortalidad, pues haz los números para ver el número de muertos que puede haber en un año. Los muertos normalmente serán a partir de gente de mayor, de los que tenemos más de 50 años y específicamente los que tienen más de 70, 80 años. O sea, va aumentando la curva. Normalmente es gente que tiene comorbilidad, es decir, que tiene otras patologías que pueden ser cardiovasculares, respiratorias, pero tampoco tiene que ser así, porque un 30% de los que han muerto no tenían comorbilidad, o al menos es según lo que están diciendo los expertos y la gente que se está dedicando más a esto. Entonces, bueno, cada uno que haga los cálculos en su país, según las tasas, según el efecto que tiene en su país y el número de muertos que causa la gripe. Pensemos que la gripe, además, causa estos muertos pero hay vacuna de la gripe que tiene una efectividad que no es del 100%, pero bueno, algo hace. Y entonces ahí sabrás el problema de salud pública que tienes. Entonces, el problema de salud pública, bueno, tenemos lo que están diciendo, un 81% de casos leves, un 14% de casos graves y un 5% de casos muy graves que seguramente estos casos graves, seguramente no, necesitarán UCI, camas de UCI, seguramente ventiladores y estos tienen un 50% de mortalidad. O sea que aquí sí que el porcentaje de mortalidad es alto. Y ya hemos dicho que no hay tratamiento y se hace un tratamiento sintomático, un tratamiento de soporte con ventiladores. Entonces, el problema que tenemos es que si son muchos casos y el número de gente que requiere ingreso hospitalario, porque hemos dicho que un 5% de muy graves, pero 14% de graves, o sea, eso seguramente habrá un porcentaje elevado de estos o todos que exijan un ingreso hospitalario, te puedes encontrar que si lo asocias o lo unes a la presión que tienes por la gripe normal, te puedes encontrar que se colapsa el sistema sanitario. O sea que esto es un problema muy importante. Entonces, por eso interesa ser agresivo con las medidas de contención. ¿Por qué? Pues para no tener muchos casos de golpe, el porcentaje de casos graves o muy graves sea muy elevado y que te encuentres sin camas en los hospitales, tanto camas normales o con presión negativa o con necesidad de UCI. O sea que el problema me parece importante. ¿Qué esperanza podemos tener aquí? Pues una esperanza que nos dé un respiro es el verano. O sea que esto, conforme, que creo que el responsable que lo decía, que bueno, esto a lo mejor disminuye conforme avanza los meses y se acerca el verano porque habrá más calorcito, en fin, cambia la humedad, hay cambios y el coronavirus se desactiva y empiezan a disminuir espontáneamente el número de casos. Es una esperanza, pero como hemos dicho, es un virus nuevo y no tenemos ni la más remota idea de lo que puede pasar. Parece ser que se parece al SARS-CoV-1, el de 2002, que este era más agresivo, pero el número de casos fue mucho menor, y parece ser que tuvo algo de comportamiento estacional, pero claro, no lo sabemos, no sabemos qué va a pasar. Y hay otros coronavirus, por ejemplo, el de Oriente Medio, que este sí que es mortífero, creo que la mortalidad era de un 30%, aunque en muchos menos casos, se mueve por Arabia Saudí, se transmite desde los camellos, y el MERS de Oriente Medio se mueve en una zona de calorcita, vamos. Arabia Saudí no he estado nunca, pero dicen que hace calor. Entonces, eso por aparte. Supongamos que baja. Bueno, esto nos daría un respiro, se puede adecuar el sistema sanitario, pero aunque bajara y nos diera tiempo, cuidado, porque esto rebrotará en octubre cuando vuelve. O sea, no se va a ir, va a volver. Entonces, bueno, es un problema esto, hay que tenerlo en cuenta. También habrá que ver qué pasa en el hemisferio sur, porque claro, veo que hay casos por Australia, en Chile, en Argentina, ahí se supone que está haciendo calor y empieza a haber casos. Entonces veremos lo que pasa. O sea, ya me diréis lo que pensáis, los que estáis viendo el vídeo, los que lo veáis después,
pero ahí queda. ¿Qué más? Estaba el tema del personal sanitario. ¿De dónde sacas el personal sanitario? Porque claro, si hay muchos enfermos, si hay muchos casos, hay que hacer test, hay que ingresar gente en hospitales, por eso interesa la contención para que haya menos casos, pero el personal sanitario se pone enfermo también, se contagia. O sea, aquí en España tenemos, por ejemplo, el Hospital Txagorritxu, en Álava, que esto está en el norte de España, en donde parece ser, por lo que he leído, claro, no sé hasta qué punto es fiable esto, pero parece ser que el paciente cero fue una médico internista, que este es otro problema. Empezó con un síndrome febril, no le hicieron las pruebas, el PCR, la reacción en cadena de polimerasa, porque no cumplía los criterios epidemiológicos. Es decir, que no había estado en una de las zonas en las que se supone que hay transmisión comunitaria. ¿Y qué pasó? Que cuando hubo algunos casos en España, en el sur de España, en que no se sabía exactamente, no habían estado en estas zonas y que habían dado positivo, le hacen la prueba y salió positivo. Es decir, que los criterios epidemiológicos, que parece ser que no los han cambiado todavía, están obsoletos. Esa es otra. Por eso que el virus nos lleva a la delantera también en esto. El problema adicional, que la internista tiene que estar de baja, pero claro, contactos con los demás médicos que hay por ahí, aparte que están trabajando ahí, claro, sus contactos con los que ha estado todos los días, claro, creo que son 100 médicos que están en observación, que a lo mejor hacen telemedicina y trabajan desde el domicilio, que no están ahí en casa sin hacer nada, sino que... Pero claro, no es lo mismo tener un médico en casa que tener el médico al pie del cañón y con los enfermos. Es decir, que tiene un problema de médicos y que están pidiendo nuevos médicos, que necesitan médicos, y parece ser que han sacado una oposición, o un concurso, perdón, en el que no harán examen. En fin, un problema que puede ser muy grave. De hecho, en el norte de Italia, donde hay ya, no me acuerdo si son 4.000 o 5.000 casos en toda Italia, pero sobre todo en el norte, tienen problemas graves precisamente por este motivo. Pero claro, hay otro tema, que es la atención primaria, porque se oye hablar, el foco está totalmente en los hospitales, que me parece muy bien y que los hospitales son muy importantes, pero claro, es que resulta que tenemos miles de trabajadores sanitarios y no sanitarios en atención primaria en España, pero es que también supongo en otros países del mundo. Y no se habla mucho, pero claro, analizas. Primero, llega la gente, hay unos administrativos, ¿tienen mamparas? Yo no he visto ningún centro de salud que tenga mamparas ni tengan ningún tipo de protección. Se pueden contagiar de cualquier cosa, que siempre me ha sorprendido, porque yo he sido testigo alguna vez de que han sufrido agresiones verbales, desde luego, pero también en los 30 años que llevo trabajando, alguna agresión física, o sea, que les pegan un porrazo, vamos. Entonces harían falta desde hace mucho tiempo que tuvieran una protección, que eso lo he visto en los hospitales, pero no en atención primaria. Pero luego, si nos vamos a las consultas, a los sanitarios, claro, en España al menos, pues se suelen ver 30 pacientes, 40 pacientes, 50 pacientes o más al día. O sea, yo he tenido épocas de todo, ¿no? De ver desde 25 hasta alguna época de 60, bueno, en los últimos 30 años. Entonces, a ver, muchos vienen con problemas respiratorios. Pueden ser catarritos de vías altas, que el 81% del coronavirus del SARS-CoV-2 da sintomatología leve de catarrito de vías altas, con un poquito de rinorrea, un poquito de tos y tal, que estos vienen en la consulta. Y, claro, que estas personas esperan en la sala de espera y entran en la consulta y tosen en la consulta y tosen en la sala de espera. Entonces, la solución es muy fácil, ponerles mascarillas quirúrgicas a ellos y también a nosotros. Las mascarillas quirúrgicas, para evitar que te contagien, hay bastante polémica de que sean efectivas. De hecho, hice un vídeo muy rápido sobre el tema, pero bueno, sí que serían efectivas si las pones en los pacientes, que de hecho yo alguna vez lo he hecho, ¿no? Lo he ido haciendo, de poner mascarillas, pero tenía una caja de mascarillas, pero claro, hace una semana nos las han restringido. ¿Por qué? Porque ha empezado a hacer una demanda brutal de mascarillas quirúrgicas
y entonces nos quedamos sin mascarillas. Entonces, ¿qué le ponemos a los pacientes? O sea, ya parece un poquito, te recomiendan una cosa que te han quitado, o sea, que parece un chiste de mal gusto. Entonces, habrá que ver lo que pasa en la próxima semana o las próximas semanas, a ver si eso se soluciona. Por supuesto, ni soñar con mascarillas de estas FFP2 ni similares, porque, bueno, a veces ponen una por centro, ¿no? De que está en el contexto de un EPI, ¿no? Por si acaso llega un caso sospechoso. Pero bueno, ¿cómo lo vas a sospechar? Vale, que cumple criterios, bueno, la sintomatología puede ser muy leve, pero si son los criterios estos que dicen de fiebre, tos, seca o con expectoración y disnea, vale, has de ver si cumple criterios epidemiológicos. Haces clic, vas a la página web del ministerio y, bueno, te dice ahí una serie de cosas. No lo he comprobado ahora mismo, igual lo han cambiado ahora mismo, pero, bueno, seguían poniendo que sí procedía la persona de China, de Japón, de Singapur, de Hong Kong y de Corea del Sur y de Irán y el norte de Italia, las zonas estas del norte de Italia. Pero, bueno, y si procede de Madrid o de Talavera de la Reina o de Álava, no cumple criterios epidemiológicos para sospechar. En fin. Bueno, y esto a nivel de atención primaria. A nivel de hospitales, pues también. No sé cómo deben funcionar, pero, bueno, lo lógico sería que allí llegan más filtrados, es que le hagan la prueba y el PCR a todo el que entre con patología respiratoria. Eso sería lo razonable, porque si no vamos a ir por detrás del virus y campará a sus anchas si es que no ya está campando por ahí, por todos sitios. En fin, en conclusión, que las consultas médicas y los mismos sanitarios podemos ser un foco de infección si esto no se controla, se racionaliza, que es lo que ha pasado en el hospital de Álava, y no sé, igual no me he enterado y ha pasado en algún otro hospital o en algún otro centro. Esto es un problema porque entonces tienes que poner en observación un montón de profesionales sanitarios y te encuentras sin personal. También puede ser un foco de infección a nivel de atención primaria para los pacientes, pero también para los pacientes a domicilio que son más vulnerables, porque si tienes una sintomatología leve, así, ¿qué haces? ¿Vas? ¿No vas? ¿Te das de baja? En fin, queda un poquito... Es un tema interesante reflexionar acerca de esto, porque, claro, si vas a un paciente a un domicilio es porque está realmente mal. Muchos son pacientes crónicos complejos, pacientes crónicos avanzados, en fin, y puedes contagiarles y que acabe muy mal. Al fin y al cabo, pues esto, la mayoría de gente tiene síntomas leves. Y después, por último, en China parece ser que el 15% del personal sanitario, por lo que he podido leer, se habían infectado el coronavirus. O sea que es un problema realmente importante, ¿eh? Que se infecten los mismos profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, auxiliares, en fin. El porcentaje de muertos de sanitarios no lo sé, ni lo he querido saber. Pero, bueno, se murió el famoso oftalmólogo que dio la voz de alarma, el oftalmólogo chino, que encima parece ser que era un paciente joven de 30 y pocos años y que no tenía ninguna patología previa, no lo sé. Como digo, en el norte de Italia y en Euskadi parece que tienen bastantes problemas con eso. Y también leí hace poco que en el Reino Unido estaban pensando reincorporar al servicio a médicos que estaban retirados, lo cual, si es verdad la noticia, me parece que estarán desesperados, pero me parece un disparate, porque si la mortalidad del virus aumenta conforme aumenta la edad, si empiezas a poner médicos que tienen más de 65 años, pues será porque los quieres eliminar. Es que no... En fin, me parece un disparate. Entonces, ¿qué hacemos? No sé. Yo doy mi opinión, he explicado esto porque creo que tenía que explicarlo y profundizar un poquito en esto. No explicar lo que se explica en todos los vídeos porque ya lo repetí en el anterior y en el primero que hice. Y nada, espero vuestros comentarios y si tenéis alguna sugerencia, pues intentaré responderla y si no, mala suerte.